Hoy les traigo una receta muy querida en el mundo de la repostería y especialmente útil en climas húmedos y calurosos. La receta es la buttercream americana resistente al calor. La buttercream americana es una crema de mantequilla muy popular en la repostería por su suavidad, versatilidad y facilidad de preparación. Esta versión fortalecida con merengue en polvo es ideal para climas cálidos ya que mantiene su forma y textura incluso a temperaturas altas. Perfecta para decorar y rellenar pasteles, esta buttercream se puede personalizar con diversos sabores y colores, haciendo que cada creación sea única y deliciosa. La buttercream americana tiene sus raíces en la pastelería tradicional de Estados Unidos. Creada como una alternativa más sencilla y rápida a las complejas cremas de mantequilla europeas, la buttercream americana ganó popularidad por su textura suave y su capacidad de mantenerse estable en una variedad de climas. La inclusión de merengue en polvo en esta versión moderna proporciona una estabilidad adicional, lo que la convierte en una opción preferida para decoradores de pasteles en todo el mundo, especialmente en climas cálidos y húmedos. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. Aquí te dejo los beneficios y aportes de cada uno de los ingredientes a la crema. Utilizaré 200 gramos de margarina. La margarina es más estable a temperatura ambiente y en climas cálidos, ayudando a que la crema mantenga su forma y textura. Aporta una textura suave y manejable, facilitando el trabajo de decoración. 200 gramos de mantequilla. La mantequilla aporta un sabor rico y cremoso que es difícil de igualar con otros ingredientes. 200 gramos de manteca vegetal. La manteca vegetal es altamente estable y resistente al calor, lo que mejora la durabilidad y resistencia de la crema en climas cálidos. El merengue en polvo ayuda a estabilizar la buttercream, permitiendo que mantenga su forma y textura durante más tiempo, incluso en climas cálidos. Empieza por acremar la manteca, margarina y mantequilla a velocidad media-alta, batiendo hasta que no queden grumos. Las grasas deben estar a temperatura ambiente. Agrega el azúcar glass en dos partes. Yo utilizo 400 gramos, pero si prefieres una crema más dulce y estable, puedes aumentar la cantidad hasta 600 gramos. Si te gusta mi video, me haría muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Raspa y recoge la crema, añade una cucharadita generosa de esencia de vainilla y 20 gramos de polvo de merengue. Bate hasta integrar. Este betún es muy resistente y se puede mantener a temperatura ambiente por tiempos prolongados o en refrigeración. Si deseas una consistencia más suave, puedes ajustar el betún agregando un poco de agua o leche. Esta crema se puede personalizar con mermeladas, esencias, frutos secos, chocolate, cacao puro, Nutella, dulce de leche o mucho más. Puedes teñirla en cualquier tono utilizando colorantes alimentarios en gel. A continuación te mostraré cómo agregar grandes cantidades de color sin cambiar la textura de la crema. Queda igual de firme, brillante y perfecta. Gracias a la cantidad de grasas vegetales, esta crema mantiene su forma perfectamente, incluso en condiciones de calor. Anímate a preparar esta crema y cuéntame tus resultados en los comentarios.
No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar al día con todos mis nuevos vídeos. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. Recuerda que en tiempos de calor es fundamental no exponer los pasteles al sol durante mucho tiempo. Aunque esta crema es resistente al calor, es importante tomar precauciones adicionales. Exhibir los pasteles en un lugar fresco siempre será una ventaja y ayudará a mantener su calidad y presentación. También mira mis otros vídeos, es importante para el crecimiento del canal. En el mundo de la repostería, la ganache de limón brilla por su perfecta armonía entre dulzura y acidez, encantando a los paladares más refinados. Su textura suave y cremosa la convierte en un ingrediente ideal para una amplia gama de postres, incluyendo tartas, cupcakes, galletas y macarons. Gracias a su versatilidad y frescura, es un favorito indiscutible entre los aficionados a los dulces. En una cacerola pequeña calienta 300 ml de nata fresca, 36% de grasa o crema para batir a fuego medio hasta que comience a hervir. Es importante prestar atención para evitar que la crema se queme y retirarla del fuego justo antes de que hierva por completo. Ralla un limón y exprime su jugo. Mientras la crema se calienta, pica finamente 300 gramos de chocolate blanco o utiliza gotas de chocolate blanco si prefieres, así como yo, y colócalo en un tazón. Luego agrega la ralladura y el jugo de limón a la mezcla. Opcional, añade media cucharadita de cúrcuma para dar un color y un sabor diferente a tu ganache. Añade los 300 ml de nata muy caliente y bate hasta que el chocolate se derrita por completo. También puedes mezclar el chocolate y la crema con la espátula o una cuchara de madera. Bate o remueve hasta obtener una consistencia suave y homogénea.
Pasa la ganache a un bol, cúbrela con plástico y deja enfriar durante 1 hora. Si prefieres una consistencia aún más firme, puedes añadir más chocolate blanco. Es importante dejar enfriar la ganache para que adquiera la textura deseada antes de usarla en tus postres favoritos. Ahora bate la ganache hasta obtener una textura firme y perfecta. Esta ganache la puedes utilizar según tus preferencias. Ahora que has preparado tu deliciosa ganache de limón, es momento de disfrutarla. Úsala como relleno para tartas, cobertura para cupcakes, drip para frutas frescas o simplemente sírvela sobre helado para un postre refrescante. Y allí lo tienes. Con estos sencillos pasos podrás preparar una ganache de limón irresistiblemente deliciosa que seguramente será el protagonista de tus postres favoritos. Que lo disfrutes. La crema de mantequilla, también llamada buttercream, es una preparación fundamental en la repostería con origen en la cocina europea. Con el tiempo la receta ha evolucionado y se ha diversificado adaptándose a los gustos y preferencias de diferentes culturas culinarias. A continuación te muestro cómo preparar esta deliciosa y estable crema. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. La crema de mantequilla con leche condensada se elabora en una proporción de 1:1, es decir, una parte de mantequilla y una parte de leche condensada. Ingredientes: 250 gramos de mantequilla sin sal, 82% de materia grasa. Saca la mantequilla de la nevera y déjala a temperatura ambiente hasta que esté suave pero no derretida, es decir, en punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. Prepara 250 gramos de leche condensada a temperatura ambiente. Asegúrate de usar leche condensada azucarada para repostería y no la leche condensada que se utiliza para endulzar el café. Pon en marcha un temporizador. Coloca la mantequilla en un bol grande y usa una batidora eléctrica a alta velocidad. Bate la mantequilla durante 12 a 15 minutos hasta que se ponga blanca y aumente de volumen. La crema de mantequilla, con su rica historia y múltiples aplicaciones, sigue siendo una favorita en la repostería mundial. Ya sea que estés decorando un pastel para una ocasión especial o simplemente disfrutando de un cupcake en casa, esta versátil crema seguramente elevará cualquier
cualquier postre. Es una base perfecta para fondant. A menudo se utiliza como una capa base antes de aplicar fondant en pasteles. Ayuda a que el fondant se adhiera mejor y proporciona una superficie lisa. Una de las utilidades más comunes de la crema de mantequilla es como cobertura para pasteles. Se puede alisar fácilmente para obtener una superficie lisa o texturizar para lograr diferentes efectos decorativos. Vuelve a poner el temporizador en marcha y agrega la leche condensada en un chorro fino mientras continúas batiendo a velocidad media-alta. Mezcla hasta obtener una crema fina, estable, brillante y deliciosa. La crema de mantequilla es ideal para rellenar capas de pasteles. Su textura cremosa y su capacidad para mantener su forma la hacen perfecta para este propósito. Es muy popular en la decoración de cupcakes. Se puede aplicar con la manga pastelera y diferentes boquillas para crear hermosos diseños como rosetones, estrellas, flores, hojas y otros motivos. Es perfecta para aplicar tuppers en papel de arroz comestible, decoraciones en fondant o chocolate. Su capacidad para mantener las decoraciones en su lugar sin derretirse o desmoronarse es invaluable. Además de su uso en pasteles y cupcakes, la crema de mantequilla se puede usar en otros postres como tartaletas, eclairs o macarons. La crema de mantequilla se puede teñir de diferentes colores y aromatizar con una variedad de esencia y sabores, lo que permite una gran personalización, como por ejemplo, añade puré de fresas frescas o esencia de fresa a la mezcla para un delicioso sabor frutal. Incorpora ralladura de limón y un poco de jugo de limón para un sabor cítrico y refrescante. Disuelve café instantáneo en una pequeña cantidad de agua caliente y añade a la mezcla para un toque de café. Esta receta de crema de mantequilla es versátil y fácil de personalizar, perfecta para dar un toque especial a tus creaciones de repostería. Anímate a probar diferentes sabores y disfruta de un buttercream delicioso y suave. Mira la textura perfecta que tiene esta crema. La he batido por mucho tiempo y como puedes ver no se corta. Esta crema está hecha con mantequilla común con un 82% de materia grasa. Ahora quiero enseñarte cómo conseguir un color rojo fuerte, uno de los colores más difíciles de lograr en la repostería. Primero aparto una pequeña cantidad de crema de mantequilla y le agrego una generosa cantidad de colorante en gel. Luego remuevo bien y dejo descansar la mezcla por unos minutos. Después vuelvo a agregar más colorante y mezclo nuevamente. Para conseguir un rojo fuerte es necesario añadir una gran cantidad de colorante en gel, mezclar, dejar reposar y repetir el proceso hasta obtener el tono deseado. La crema de mantequilla se conserva refrigerada durante al menos una semana. También se mantiene perfecta durante varias horas fuera de la nevera si no hace mucho calor ni le da el sol directo. En invierno deja la mantequilla fuera de la nevera la noche anterior. En verano 1 o 2 horas antes será suficiente. Si no la vas a utilizar en el momento, puedes congelarla. Cuando la necesitas, déjala descongelar dentro de la nevera, luego déjala al menos una hora a temperatura ambiente y bátela nuevamente para que recupere su cremosidad. La crema de mantequilla, con su rica historia y múltiples aplicaciones, sigue siendo una favorita en la repostería mundial. Ya sea que estés decorando un pastel para una ocasión especial o simplemente disfrutando de un cupcake en casa, esta versátil crema seguramente elevará cualquier postre. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Es una crema firme que se marca perfectamente con la manga pastelera. En mi canal encontrarás una gran variedad de cremas para rellenar, forrar y decorar tus tartas, cupcakes y cualquier tipo de postre.
En este vídeo te invito a descubrir el arte de la repostería con esta irresistible receta de buttercream de merengue suizo y pistachos. Aprende a crear una crema suave y exquisita que dará vida a tus postres con un sabor inigualable. Desde rellenar tartas hasta decorar cupcakes, esta crema será tu aliada para conquistar el mundo de la repostería. Aprende cómo hacerla con antelación y cómo almacenarla adecuadamente para tus próximos proyectos de repostería. No te pierdas esta receta deliciosa que transformará tus dulces en obras maestras de sabor y elegancia. Suscríbete a mi canal para descubrir más recetas exquisitas y aprender conmigo trucos y consejos de repostería que te ayudarán a perfeccionar tus habilidades culinarias. Tritura los pistachos en un procesador de alimentos hasta obtener un polvo fino y uniforme. Pesa 200 gramos de azúcar. 100 gramos de clara de huevo, lo que sería la clara de 3 huevos. Utiliza un recipiente resistente al calor. Yo utilizo el mismo bol de la batidora. Remueve un poco con las varillas. Coloca el recipiente sobre un baño María a fuego medio, asegurándote de que el agua no toque el fondo del recipiente. Mezcla constantemente la mezcla de claras y azúcar con unas varillas de mano hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla alcance una temperatura de aproximadamente 70 grados Celsius. Bate la mezcla a velocidad alta utilizando una batidora de pie o de mano hasta que se formen picos suaves y brillantes y el tazón se enfríe por completo. Esto puede tomar alrededor de 5 minutos al ser poca cantidad. Una vez que el merengue suizo esté listo, cambia la aspa de la batidora por la pala y comienza a agregar la mantequilla en trozos pequeños, asegurándote de que esté a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. Utilizo 300 gramos de mantequilla sin sal añadida. No sirve utilizar margarina. Bate a velocidad baja hasta que toda la mantequilla se ha incorporado por completo y la mezcla esté suave y esponjosa. Si estás utilizando una batidora manual, continúa con el mismo accesorio de batir hasta que obtengas una crema suiza firme, suave y perfecta. Esta crema de merengue suizo con pistachos y mantequilla es increíblemente versátil y conveniente de preparar con anticipación. Almacenada en la nevera tapada con plástico puede mantenerse perfectamente durante hasta 7 días, lo que te brinda la libertad de planificar tus proyectos de repostería con antelación. Además, su capacidad para congelarse la convierte en una opción aún más conveniente para futuros usos. Agrega los pistachos triturados a la crema de merengue suizo y mantequilla, mezclando hasta que estén distribuidos de manera uniforme. Además, puedes añadir el saborizante que más te guste como vainilla o esencia de pistacho para agregar un toque extra de sabor. Tu merengue suizo de mantequilla con pistachos está listo para usar como relleno para tartas o para decorar cupcakes. Disfruta de esta deliciosa y versátil creación en tus postres favoritos.
Esta crema es un verdadero tesoro para la decoración de pasteles. Su firmeza y suavidad la hacen ideal para forrar tartas con fondant, proporcionando una base estable y deliciosa para tus creaciones. Además, su consistencia perfecta permite que se marque de manera nítida y precisa con la manga pastelera, lo que la convierte en la elección perfecta para cualquier tipo de decoración, desde delicados detalles hasta remolinos altos y extravagantes en cupcakes. En resumen, esta crema de merengue suizo con pistachos y mantequilla es una aliada invaluable para cualquier repostero creativo. Su capacidad para prepararse con anticipación, su durabilidad en la nevera y su versatilidad en la decoración la convierten en una opción imprescindible en cualquier cocina. Que disfrutes de tus creaciones con esta deliciosa y versátil crema. En el universo de la repostería, la ganache de coco deslumbra con su equilibrio perfecto entre dulzura exótica y una cremosidad irresistible, conquistando los paladares más refinados. Prepara 350 ml de nata vegetal. Yo suelo utilizar la marca Ambiente Puratos. Vierte la nata en una cacerola pequeña y caliéntala a fuego medio hasta que empiece a hervir. También puedes optar por usar nata fresca con un 38% de grasa o crema para batir. Es crucial estar atento para evitar que la crema se queme, retirarla del fuego justo antes de que alcance el punto de ebullición completo. Mientras la crema se calienta, pica finamente 350 gramos de chocolate blanco o utiliza gotas de chocolate blanco si prefieres como yo y colócalo en un tazón resistente al calor. Añade 4 cucharadas soperas de leche de coco al tazón con el chocolate blanco. Vierte la nata caliente sobre el chocolate y deja que el calor derrita el chocolate blanco durante unos segundos. Remueve con una cuchara hasta que la mezcla esté homogénea y luego utiliza un batidor de mano Turmix para asegurar una textura suave y cremosa a la ganache de coco. Pasa la ganache a un bol y cúbrela con plástico. Deja enfriar en la nevera durante al menos una hora. Si deseas una consistencia aún más firme, puedes añadir más chocolate blanco a la ganache. Es crucial permitir que la ganache enfríe para que adquiera la textura deseada antes de utilizarla en los postres favoritos. Después de enfriar, bate la ganache hasta obtener una textura firme y perfecta. Esta ganache es versátil y puede utilizarse de diversas formas. Úsalo como relleno para tartas, cobertura para cupcakes, drip para frutas frescas o simplemente sírvela sobre helado para un postre refrescante. Su consistencia suave y sedosa la convierte en el complemento ideal para una variedad de postres, desde elegantes tartas hasta delicados macarons y exquisitas trufas. Por su versatilidad y el toque tropical que aporta, se ha convertido en un imprescindible para los amantes de los dulces que buscan una experiencia gourmet única y memorable.
Y allí lo tienes. Con estos simples pasos podrás preparar una ganache de coco irresistiblemente deliciosa que seguramente será el complemento perfecto para tus creaciones reposteras. Disfrútala. Espero que hayas disfrutado de esta deliciosa y sencilla receta. Me encantaría saber qué tutoriales te gustaría ver en mi canal en el futuro. Tus comentarios y sugerencias sobre mis próximas recetas serían muy apreciados. Muchas gracias por ver y hasta pronto. Hola amigos y bienvenidos a mi canal. En este tutorial les compartiré una receta fácil, económica y deliciosa que pueden disfrutar en cualquier momento. Es una receta que requiere pocos ingredientes, pero que resulta en un postre sumamente vistoso, apetitoso y saludable. Se trata de una deliciosa combinación elaborada con mermelada casera preparada con pulpa de fruta fresca o congelada. Si buscas el regalo perfecto para el Día de la Madre, esta receta te será de gran ayuda. El zefir es una delicia típica de Rusia y otros países de Europa del Este, que es un malvavisco suave y esponjoso. Preparar este exquisito postre es una tarea fácil y rápida que no requiere del uso del horno y tampoco necesita refrigeración. Con tan solo 15 minutos de preparación podrás sorprender a mamá, a tus invitados o a tu familia con un obsequio hecho con amor y dedicación. Además, los malvaviscos pueden conservarse durante 5 a 7 días en recipientes herméticos, lo que los convierte en una opción práctica para disfrutar en cualquier momento. Con su textura suave y su presentación elegante, estos malvaviscos son más que un postre, son una verdadera obra de arte culinaria perfecta para celebrar a esta persona tan especial en su día. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme un comentario diciéndome desde qué país me estás saludando. Además, comparte este hermoso tutorial con tus amigos para ayudar a que mi canal siga creciendo. El primer paso antes de empezar la receta es preparar todo lo que voy a utilizar. Necesitaré papel para colocar el centro de las flores. Utilizaré galletas de chocolate para luego rellenarlas con malvaviscos de frutos rojos. Preparo las mangas pasteleras con las boquillas que voy a utilizar. Preparo una cazuela con agua caliente para las mangas pasteleras con los malvaviscos. De esta manera podré mantenerlos suaves un poco más de tiempo antes de que se endurezcan. El siguiente paso es pesar todos los ingredientes. 160 gramos de agua fría. 11 gramos de agar-agar con un mínimo de 900 de fuerza. No se puede sustituir por gelatina. Remueve un poco y deja que se hidrate por unos segundos. Ahora agrego 200 gramos de mermelada de frutos rojos, la cual conseguí hirviendo 200 gramos de frutos rojos, arándanos, fresas, frambuesas y grosellas con una cucharada de agua y una cucharada de azúcar. Una vez obtenida la mermelada, la pasé por un colador fino y la dejé enfriar. Junto la mermelada de frutos rojos con el agar-agar, mezclo para integrar y lo aparto por ahora para seguir pesando todos los ingredientes. Peso 270 gramos de azúcar que añadiré más adelante a la mezcla con los frutos rojos. En el bol de la batidora pesaré 80 gramos de claras de huevo, lo que serían las claras de 2 huevos grandes, pero en esta receta te aconsejo pesar los ingredientes para conseguir unos buenos malvaviscos.
Aparte, en un vaso pesaré 80 gramos de azúcar al que le añadiré a las claras de huevo cuando estén montando. Una vez que tengas todo pesado y preparado, ya puedes servir el agar-agar con la mermelada a fuego fuerte. Remueve constantemente con unas varillas o espátula plana, de manera que recojas o remuevas todo en el fondo de la cazuela para evitar que el agar-agar se asiente y se queme. En la cazuela del baño María, una vez que haya hervido el agua, apaga el fuego y déjala tal cual. En la cazuela con agar-agar, fíjate bien, cuando empiece a hervir, le agregas los 250 gramos de azúcar, todo a la vez, y reduces el fuego a mínimo. Agrega media cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. En este momento coloca un temporizador y enciende la batidora con las claras de huevo y bate por 1 o 2 minutos a velocidad media hasta conseguir una espuma como la de la cerveza. Añade el azúcar en 3 o 4 veces y aumenta la velocidad de la batidora. En este paso debemos realizar ambas tareas al mismo tiempo. Batimos las claras de huevo hasta conseguir un merengue francés firme, mientras que removemos el almíbar hasta obtener una pasta espesa pero fluida. Esta receta se puede elaborar perfectamente con una batidora de mano. Te aconsejo utilizar una sola receta y no duplicar las cantidades, ya que te será difícil trabajarla con una batidora manual. Herví el almíbar durante casi 8 minutos hasta que se convirtió en una pasta espesa y alcanzó los 100 grados Celsius. Apago el fuego y así tal cual el almíbar hirviendo, lo agrego de poco a poco en forma de hilo a las claras que están batiendo a velocidad alta. Vuelvo a colocar el temporizador a 0 para que puedas guiarte del tiempo que dejo batir el zefir antes de apagar la batidora. También puedes guiarte viendo cómo cambia la textura del zefir, aumenta el volumen y observa cómo endurece poco a poco, envolviendo cada vez más la aspa de la batidora. No puede bajar más de 55 o 50 grados Celsius, ya que a menos temperatura endurece inmediatamente. A partir de ahora debemos movernos muy rápido. Debe quedar con la textura perfecta y brillante.
Reúne todo el zefir en el centro, ya que los laterales se enfrían antes y endurecen. Por esta razón es importante tenerlo todo preparado. Llena las mangas pasteleras y deja espacio entre el zefir y la boquilla, así evitas que se forme un tapón y se endurezca. Llévalas al baño María con el fuego apagado. Solo lo utilizamos para mantener caliente el zefir mientras formamos las flores. Para las hojas yo utilizo colorante en gel verde neón. Coloco el zefir destinado a las hojas en una manga pastelera con boquilla para hojas. Primero preparo el centro de las flores de esta manera. Sobre un trozo de papel coloco cada una y las dejo endurecer por unos minutos. Aparte preparo unos sándwiches con galletas de chocolate y los relleno con la boquilla 1M de Wilton. Luego con la boquilla de pétalos continúo formando unas bonitas rosas. Disfruta de este tutorial, aprende conmigo y compártelo en tus redes sociales. Es gratis, no te cuesta nada. De esta manera me ayudas a mí y a que más gente me encuentre y aprenda esta estupenda receta. Una vez acabadas de formar las rosas, cojo el zefir verde y le hago 1 o 2 hojas a cada rosa.
Aquí te enseño la misma receta, cambiando la mermelada de frutos rojos por mermelada de manzanas verdes y añadiendo colorante en gel de color amarillo a toda la masa de zefir al mismo tiempo. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be Aquí te enseño la misma receta cambiando la mermelada de frutos rojos por mermelada de manzanas verdes. Quedarán unas rosas blancas divinas.
speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Las guardamos tal cual sobre el papel y las dejamos estabilizar a temperatura ambiente por 10-12 horas. Después estarán listas para guardar en cajas herméticas por 5 a 7 días en la despensa. Luego las espolvoreamos con azúcar glass cuando las coloquemos en la caja para regalar, antes de la fiesta o antes de entregarlas como encargo. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Ahora te enseño una manera muy efectiva de preparar tu regalo o una idea fácil para tus ventas. En una caja de cartón yo elegí una en forma de corazón muy bonita. Pongo un trozo de papel crepé arrugado y coloco una capa de sándwiches con galletas de chocolate y zefir. Cubro con otro papel de color amarillo y coloco una fila de rosas de varios colores. Si no quieres utilizar colorante alimentario para teñir la flor entera, esta sería otra manera de conseguir flores en varios colores y con muy poco colorante en la capa exterior. Estos son polvos y tintes comestibles que se utilizan de esta manera. Los puedes agregar cuando el zefir está aún tierno, sin estar seco. De esta manera se pegará mejor el color y será más uniforme.
Así es como debe quedar el malvavisco, seco por fuera y tierno por dentro. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que mis consejos te ayuden a conseguir unas flores igual de bonitas o aún más hermosas que las mías. La crema de naranja extra firme es la elección perfecta para elevar tus creaciones reposteras a otro nivel. Esta deliciosa crema, meticulosamente diseñada para alcanzar una consistencia extra firme, es perfecta para rellenar, cubrir y decorar tartas con precisión y un toque de maestría. Gracias a la frescura y jugosidad de las naranjas, esta crema aporta un sabor refrescante y exquisito a tus postres. Su firmeza la hace perfecta para rellenar y decorar postres individuales como cupcakes y pastelitos, permitiendo la creación de detalles decorativos con gran precisión. La naranja le otorga un sabor vibrante y dulce, convirtiéndola en un relleno versátil que se adapta tanto a pasteles clásicos como a creaciones más modernas. Con la crema de naranjas extra firme podrás sorprender a tus invitados con un sabor fresco y delicioso, además de brindar un toque elegante y profesional a tus creaciones reposteras. Experimenta con esta crema y descubre la versatilidad que aporta a tus postres. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de naranjas. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. Así podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Primer paso. Corta 4 o 5 naranjas. Luego exprime la fruta. Necesitarás 500 ml de zumo de naranjas en total.
También puedes sustituir las naranjas por mandarinas, la crema quedará deliciosa en ambos casos. Prepara una cazuela y agrega 4 yemas de huevo. Añade media taza de azúcar equivalente a 100 gramos y revuelve ligeramente. También tienes la opción de reducir la cantidad de azúcar o sustituirla por azúcar moreno o edulcorante. A continuación, añade un poco de jugo de naranjas y incorpora 50 gramos de maicena y mezcla bien. Puedes optar por mezclar la maicena con un poco de jugo de naranja antes de agregarla a la mezcla. La maicena actúa como agente espesante, mientras que los huevos aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que puedes sustituir la maicena por 100 gramos de harina común y que las yemas de huevo las puedes omitir. Agrega todo el zumo de naranja a la cazuela con los huevos y mezcla cuidadosamente. Lleva la cazuela al fuego y opcionalmente añade una cucharadita de esencia de vainilla o esencia de naranja. Sin dejar de remover, hierve la crema durante 3 minutos o hasta que espese muy bien. Transfiere la crema a un bol resistente al calor, tápala con plástico y déjala enfriar por completo. Primero déjala atemperar y luego guárdala en la nevera. Lo siguiente es añadir la crema de cítricos ya enfriada y endurecida, pero primero bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Una vez fría y acremada la crema, continúas con la receta. Agrega 500 ml de nata muy fría y bátela durante 1 minuto o hasta conseguir picos suaves. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región y el país, como por ejemplo nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero en general se refieren a la misma preparación de crema láctea batida. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de naranjas y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Ahora bate todo junto para integrar muy bien durante 1 o 2 minutos y listo. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación, aguanta muy bien en la nevera durante 5 días. Esta crema es perfecta para rellenar pasteles de plancha, bollerías, tartas, cupcakes, profiteroles y vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También es ideal para elaborar un delicioso helado con galletas en varias capas o en vasos. Sin embargo, esta crema no es adecuada para forrar tartas con fondant. Esta cantidad te dará suficiente crema para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alta. Esta es una forma muy efectiva de probar si la crema es extra firme. Pincha la espátula en el medio del bol y dale la vuelta un par de veces como yo lo hago. Sí, efectivamente mi crema es súper firme y perfecta. Aquí te muestro las boquillas que voy a utilizar. La boquilla 1M de Wilton, la más utilizada en la repostería. Además, tengo 2 boquillas número 336, la boquilla grande 1E y la boquilla número 353. A continuación te enseño que también se puede teñir esta crema sin ningún problema con colorante en gel. Agrega el tinte y mezcla sin miedo. La crema no cambia su textura, no se ablanda, sigue igual de firme.
Aquí utilizo las dos boquillas número 336 y hago 3 remolinos grandes en cada cupcake. Como puedes observar, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Esta crema es perfecta tanto para rellenar como para decorar tus postres. Espero que elabores esta crema, está deliciosa, económica y muy fácil de elaborar. Hoy te traigo 3 recetas deliciosas sin lactosa y sin azúcar refinada añadida, cada una mejor que la anterior. Descubre la deliciosa magia de la repostería sin lactosa y sin azúcar refinada con esta receta de crema pastelera especial. Esta crema pastelera se elabora con leche sin lactosa y mantequilla sin lactosa, lo que la hace perfecta para aquellos con sensibilidades a los lácteos. Además, hemos reemplazado el azúcar refinado con eritritol, una opción más saludable y apta para los diabéticos. Y para un toque de placer adicional, hemos agregado pepitas de chocolate que se funden en cada cucharada, brindando una experiencia irresistible. Ya sea que la uses para rellenar pasteles, tartas, postres o simplemente la disfrutes sola como un capricho, sin remordimientos, nuestra crema pastelera sin lactosa y sin azúcar refinada es una opción indulgente que te permite disfrutar del dulce sin preocupaciones. Quédate conmigo y aprende paso a paso cada una de ellas. Primer paso, separa 8 huevos en yemas y claras. Guarda las yemas para esta receta y resérvalas por ahora. Si buscas recetas con claras de huevo, en mi canal encuentras muchas recetas con merengue suizo o merengue italiano extra firmes, con macarons o merenguitos secos y suspiros. Aquí te dejo enlaces con los vídeos y también encontrarás información en la descripción del vídeo. En un bol aparte, agrega 100 gramos de maicena y 2 cucharadas soperas de eritritol o cualquier edulcorante de tu elección. Luego añade un poco de leche sin lactosa y mezcla hasta que la maicena se disuelva por completo. Una vez que la maicena esté bien integrada, añade las 8 yemas de huevo también, mezcla y resérvalo por ahora. En una cacerola con fondo grueso, vierte toda la leche sin lactosa restante. En total he utilizado 1 litro de leche. Lleva la cazuela al fuego y calienta la leche. Cuando la leche esté a punto de hervir, añades la mezcla con maicena y las yemas de huevo. Una vez que todo esté completamente integrado, hierves la crema a fuego medio-bajo sin dejar de remover. Al principio notarás que cuesta un poco, pero a medida que continúes removiendo, observarás cómo la crema comienza a adquirir textura y a espesar. Sigue removiendo y de repente, cuando coja la temperatura ideal, notarás cómo espesa y adquiere esta textura tan suave y reconocible que tiene la crema pastelera. Añade una cucharadita generosa de extracto de vainilla.
Ahora el siguiente paso es totalmente opcional. A este punto ya tienes una crema pastelera muy rica y perfecta. Para mostrarte cómo hacer crema pastelera de chocolate, dividiré la crema en dos partes. Yo le voy a añadir 250 gramos de mantequilla sin lactosa, por eso te digo que es opcional. Reparto los 250 gramos en los dos boles. La mantequilla hará que la crema pastelera quede aún más cremosa. Añade la mantequilla a temperatura ambiente y remueve hasta que se integre, y en una de ellas añadiré 150 gramos de pepitas de chocolate. Asegúrate de que la crema esté muy caliente y remueve hasta que el chocolate se derrite por completo. La crema pastelera debe enfriarse por completo antes de usarla. Para evitar que se forme una costra en la superficie al enfriar, cúbrela con film transparente y asegúrate de que el film esté en contacto directo con la crema. Yo suelo dejarla enfriar a temperatura ambiente y antes de utilizarla la bato un poco. Este paso también se puede realizar con unas varillas de mano. Esto ayudará a que se recupere su textura cremosa después de enfriar. Para almacenar la crema pastelera, si te ha sobrado, pásala a un recipiente hermético y cubre la superficie con film transparente, presionándolo directamente sobre la crema. La crema pastelera se puede guardar en la nevera durante un máximo de 3 o 4 días. No se recomienda congelarla, ya que al descongelarse puede perder parte de su textura. Puedes personalizar la crema pastelera añadiendo extractos, pastas de sabor o incluso un toque de licor de tu elección. He transferido las dos cremas pasteleras de vainilla y de chocolate a mangas pasteleras con boquillas número 1E y 1M de Wilton y te muestro la hermosa textura y firmeza que tienen. Espero que hayas disfrutado de esta receta básica de repostería, una receta sin lactosa y sin azúcar refinada añadida, y estoy segura de que te será útil para rellenar y decorar una variedad de postres como tartas, cupcakes y pasteles de plancha, copas individuales o tartaletas. La segunda receta que te presento es la crema de mantequilla sin lactosa, sin azúcar refinada añadida, con frutos rojos y matcha. Preparar esta deliciosa crema de mantequilla con leche condensada sin lactosa es muy sencillo, ya que solo necesitas 2 ingredientes. Esta crema posee una textura suave y sedosa, al mismo tiempo que es súper firme como para ser el relleno, la cobertura y la decoración perfecta para tartas, cupcakes, pasteles de plancha e incluso para rellenar macarons. Los 2 ingredientes básicos para la crema base son mantequilla y leche condensada sin lactosa, lo que la convierte en una deliciosa crema. Pero como cualquier crema de mantequilla, tienes la libertad de darle tu toque personal añadiendo esencias, mermeladas, cacao en polvo o otros ingredientes de tu elección. En este vídeo te mostraré cómo crear 2 sabores exquisitos y visualmente atractivos, frutos rojos y matcha. Sigue esta receta y descubre la versatilidad y el sabor irresistiblemente indulgente de esta crema sin lactosa, que se adapta a tus preferencias y hace que tus postres sean aún más especiales. Añade 500 gramos de mantequilla sin lactosa a temperatura ambiente, asegurándote de que esté blandita, y bátela con varillas a velocidad media alta hasta que adquiera un tono más claro y una textura cremosa. Esto puede llevar entre 4 y 6 minutos dependiendo de la temperatura ambiente. Si estás en invierno o en un lugar muy frío, saca la mantequilla de la nevera y déjala a temperatura ambiente la noche anterior. Si hace mucho calor, 20-30 minutos suelen ser suficientes.
Luego agrega la leche condensada sin lactosa directamente de la nevera y bate a velocidad media durante 2 minutos. Si lo deseas, puedes añadir también esencia de vainilla y batir hasta que se mezcle. Divide la crema de mantequilla en 2 boles para obtener 2 sabores diferentes. En el primer bol incorpora 2 cucharaditas de matcha en polvo y un par de cucharadas de leche sin lactosa. Mezcla un poco y en el segundo bol le añades 2 cucharadas soperas de frutos rojos. Bate nuevamente hasta lograr una mezcla uniforme. De esta manera sencilla tendrás 2 deliciosas cremas de mantequilla listas para usar en tus creaciones reposteras, colores visualmente atractivos sin utilizar colorantes alimentarios. Esta crema se conserva refrigerada durante una semana, también se mantiene perfecta durante horas fuera de la nevera si no hace mucho calor, ni le da el sol directo. Si no tienes previsto utilizarla de inmediato, también puedes congelarla. Cuando la necesites, simplemente déjala descongelar dentro de la nevera. Luego déjala reposar a temperatura ambiente durante al menos 1 hora y bátela nuevamente para que recupere su cremosidad original. La tercera receta que te presento es una crema extra firme de plátano sin lactosa y sin azúcar añadida. Este relleno de plátano para pastel es ideal para los amantes de esta fruta. Su sabor y cremosidad dejará a más de uno enganchado a tal punto de querer emplearlo no solo en pasteles, sino también en bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, tartaletas o vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. La receta que te traigo hoy es una crema sin lactosa. Esta crema, la opción con mantequilla sin lactosa, es ideal para forrar tartas y luego cubrirlas con fondant, así como es ideal para rellenar tartas. También te mostraré cómo puedes teñir esta crema. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de plátanos. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. Una de las particularidades de esta crema de plátano es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aprender a hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pasteles es sumamente sencillo, solo tienes que seguir estos pasos con atención.
Aquí tengo plátanos de Canarias grandes y pequeños. Para esta receta necesitamos alrededor de 700 a 800 gramos de plátano, por lo tanto usaré 4 de los plátanos grandes de Canarias. El primer paso consiste en pelar y trocear los 4 plátanos. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla sin lactosa y la derrites un poco. Si no te es necesario utilizar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal o mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son 800 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros. Remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por unos instantes. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando los plátanos con un tenedor o tritúralos como yo lo hago. Retiras la cazuela del fuego, prepara 400 mililitros de leche sin lactosa y al puré de plátanos caliente le añades un poco. Mezclas para integrar la leche y le agregas 4 yemas de huevo. Añade 60 gramos de maicena y mezcla cuidadosamente. La maicena funciona como agente espesante mientras que las yemas de huevo aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienen la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina y las yemas de huevo son opcionales. Puedes omitirlas. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 400 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres triturar los plátanos muy finos, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese completamente. En España usamos el término plátano para referirnos a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que usamos el término banana para una variante similar pero un poco menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Banana es el término más comúnmente utilizado en muchas partes del mundo como América del Norte y del Sur, Europa y algunas partes de Asia. En otros países este fruto puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, en Centroamérica se le llama banana o banano. En Cuba le dicen guineo. En Chile se le llama manzano a la banana. En República Dominicana se le conoce como aguacate. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es similar a la de España, y se le llamaba plátano a una variante mucho más grande, con piel más gruesa y que requiere cocción para ser disfrutada adecuadamente. A pesar de su pequeño tamaño, esta variedad es muy dulce, por lo que se utiliza ampliamente en pastelería, repostería y en la elaboración de una gran variedad de postres. Para esta deliciosa receta también puedes utilizar plátanos más maduros o bananas maduras. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego te enseño cómo utilizarla de 2 maneras diferentes.
Añade 250 gramos de mantequilla sin lactosa a punto de pomada y bátela a velocidad media durante 1 o 2 minutos. Si no necesitas usar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal a punto de pomada. Una vez que la mantequilla esté cremosa y haya adquirido un tono más claro, añade la mitad de la crema de plátanos y bate a velocidad baja o media baja hasta que esté completamente integrada. La segunda opción sería con nata, crema de leche o crema batida. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región, pero debe ser una crema vegetal sin lactosa. Añade 250 ml de nata muy fría y bátela durante 3 minutos. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos, que es sin lactosa. Los ingredientes y la composición de los productos pueden variar según la marca y la región, por lo que te recomiendo verificar la etiqueta y la información del producto en el envase para determinar si es sin lactosa. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de plátano y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Así queda la crema de plátanos firme, deliciosa y muy fácil de elaborar en cualquiera de las dos opciones. Aquí te enseño cómo teñir la crema, ya sea que lleve mantequilla o la que contiene nata. Para obtener colores suaves o pasteles, añades unas gotitas de colorante, mezclas y listo. Si deseas colores más intensos, agrega una mayor cantidad de colorante en gel y mezcla suavemente hasta que se integre por completo. Esta crema con mantequilla sirve para forrar tartas en fondant y es perfecta para rellenar tartas de varios pisos, tartas pesadas. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Yo esta crema la utilicé para decorar una tarta y 12 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Prepárate para descubrir una combinación celestial de sabores en esta exquisita crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. En este vídeo te enseñaré paso a paso cómo preparar esta irresistible crema que será la estrella de tus tartas, cupcakes y muchos tipos de postres. Prepárate para deleitar a tus seres queridos y a ti mismo con esta crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. No dudes en suscribirte, darle like al vídeo y compartirlo con otros amantes de la repostería. Te garantizo que este dúo de sabores te conquistará desde el primer momento. Comenzaremos con los plátanos maduros que aportarán un dulzor natural y una textura cremosa a nuestra crema. Los plátanos se cocinarán y se triturarán hasta obtener un puré suave y sedoso que se convertirá en la base de nuestra primera capa de crema. Primer paso, debes comenzar por pelar y trocear 4 plátanos maduros. Yo utilizo plátanos de Canarias, pero también puedes utilizar otras variedades de plátanos o bananas según tu disponibilidad. Algunas opciones populares incluyen plátanos macho,
plátanos manzanos, plátanos dominicanos, plátanos burros, plátanos Cavendish y bananas comunes. Aquí en España el término plátano se utiliza para referirse a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que el término banana se utiliza para una variante similar pero un tanto menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes, puedes utilizar mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son unos 500 gramos y le añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros. Opcional le añades una cucharada sopera de miel, también una cucharadita de esencia de vainilla. Remueve de vez en cuando y la dejas que hierva por 2 minutos. Retira la cazuela del fuego y tritura la mezcla de plátanos de esta manera hasta conseguir un puré líquido de plátanos. Al puré caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Ahora pasa la crema de plátanos a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Pero eso no es todo, porque para elevar aún más el sabor y agregar un toque irresistible, vamos a preparar un ganache de chocolate decadente y suave. Este ganache se elabora calentando crema de leche y agregando chocolate de calidad, creando una mezcla seductora y lujosa que se convertirá en la segunda capa de nuestra crema dúo. Agrega 250 mililitros de nata para montar, crema de leche, crema para batir o crema espesa. Las denominaciones pueden variar según la región y el país. Aparte, coloca una cazuela con un poquito de agua y la llevas a calentar. Le colocas un bol encima de manera que no toque el agua hirviendo y añades la crema de leche. Deja que se caliente un poco la crema de leche y añades 250 gramos de chocolate negro. Vas removiendo hasta que se caliente bien y se derrita el chocolate por completo. Retira el bol, lo tapas con un plástico tocando el chocolate y lo dejas enfriar por completo. Lo siguiente sería añadir la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso, añade 250 mililitros de nata muy fría o crema para batir y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátano o de bananas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos.
Los cupcakes quedaron preciosos. Esta crema no sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas en varios pisos en fondant. El siguiente paso consiste en batir el ganache ya enfriado para lograr una textura perfecta. Yo le añado un poquito más de crema para batir, unos 80 ml más. Me gusta más la textura del ganache de esta manera. Para esto puedes utilizar una batidora eléctrica o una batidora de mano. Comienza a baja velocidad y aumenta gradualmente la velocidad media-alta. Bate el ganache durante unos minutos hasta que adquiera una textura más suave y ligera. Observarás cómo se aumenta su volumen y se vuelve más ahierado. Es importante tener en cuenta la consistencia del ganache durante el proceso del batido. Controla su textura de cerca, ya que si se bate en exceso puede volverse granulado. Por lo tanto, es fundamental estar atento y detener el batido en el momento justo cuando el ganache alcance la textura deseada. Batir el ganache de chocolate es un paso clave para obtener un resultado final delicioso y con una textura más ligera y esponjosa. Disfruta del proceso y aprovecha al máximo esta deliciosa preparación. Una vez que ambas cremas estén listas, aprenderás el arte de llenar las mangas pasteleras de forma equitativa para obtener la cantidad justa de cada crema al decorar tus creaciones. Esta técnica te permitirá lograr un equilibrio visual y una distribución perfecta de las cremas en tus tartas, cupcakes o cualquier exquisito postre que quieras decorar. Una vez que tengas ambas cremas preparadas, aprenderás cómo utilizarlas para rellenar y decorar tus tartas y cupcakes. Puedes combinarlas en capas alternas para obtener un equilibrio perfecto entre el dulzor del plátano y la intensidad del chocolate. O si prefieres, puedes usar una crema como relleno y la otra para cubrir tus creaciones, agregando una elegante decoración de remolinos o simplemente esparciéndola con arte sobre tus postres. El resultado final será una explosión de sabores en cada bocado. El dulce y suave plátano maduro se fusionará armoniosamente con el rico y seductor ganache de chocolate, creando una experiencia deliciosa e indulgente para tu paladar. Prepárate para cautivar a tus seres queridos con la crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. Sus sabores decadentes y su apariencia impresionante serán la estrella de cualquier evento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y descubre el arte de mezclar y decorar con estas cremas irresistibles. La crema de limas y limones es la elección perfecta para llevar tus creaciones reposteras a un nivel superior. Este delicioso producto, especialmente formulado para tener una consistencia extra firme, es ideal para rellenar, cubrir y decorar tartas con el toque cítrico de la lima y el frescor del limón. Esta crema agrega un sabor refrescante y exquisito a tus postres. Su firmeza la convierte en la opción ideal para rellenar y decorar postres individuales como pastelitos y cupcakes, permitiendo crear detalles decorativos con gran precisión. La combinación de limas y limones proporciona un equilibrio perfecto, convirtiéndola en un relleno deliciosamente versátil que se adapta tanto a los pasteles tradicionales como a las creaciones más modernas. Con la crema de limas y limones extra firme podrás sorprender a tus invitados con un sabor fresco y vibrante, además de agregar un toque elegante y profesional a tus creaciones reposteras. Experimenta con esta crema y descubre la versatilidad que aporta a tus postres. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de cítricos. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. De esta manera podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Primer paso, corta 3 limas y 3 o 4 limones. Luego exprime la fruta. Necesitarás 500 ml de zumo en total. También puedes omitir las limas y utilizar solo limones.
Quedará deliciosa en ambos casos. A continuación, incorpora 60 gramos de maicena con un poco de jugo de limón y mezcla muy bien. Prepara una cazuela y agrega 4 huevos medianos enteros. Añade media taza de azúcar, lo que equivale a 100 gramos, y revuelve un poco. También te digo que puedes añadir más cantidad de azúcar o sustituirla por azúcar moreno o edulcorante. Incorpora la mezcla con maicena y le añades todo el zumo de limas y limones a la cazuela con los huevos y remueves muy bien. Lleva la cazuela al fuego y opcional le añades una cucharadita de esencia de vainilla o esencia de limón. Sin dejar de remover, hierve la crema por 3 minutos o hasta que espese muy bien. La maicena actúa como agente espesante mientras que los huevos aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienes la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina común y que los huevos se pueden omitir. Pasa la crema a un bol apto para calor, la tapas con un plástico y dejas que enfríe por completo. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. A continuación, procede a añadir la crema de cítricos previamente enfriada y endurecida. Sin embargo, antes de incorporarla, bátela en un recipiente aparte para darle un poco de cremosidad. Una vez que la crema esté fría y haya adquirido una consistencia cremosa, continúa con el siguiente paso de la receta. Agrega 500 ml de nata muy fría y bátela durante aproximadamente un minuto o hasta que logres obtener picos suaves. Personalmente suelo utilizar la crema vegetal Ambiente Puratos. Es importante tener en cuenta que este tipo de crema puede tener diferentes nombres dependiendo de la región y del país, como por ejemplo nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero generalmente se refieren a la misma preparación de crema láctea batida. Una vez que la nata esté firme, comienza a incorporar gradualmente la crema de cítricos y sigue batiendo hasta obtener una mezcla firme, suave y espesa. Opcional, se le puede añadir unas gotitas de colorante amarillo. Finalmente, bate todos los ingredientes juntos durante 1 o 2 minutos para asegurarte de que estén bien integrados y tu crema estará lista para usar. Con esta crema extra firme puedes decorar utilizando boquillas en forma de estrellas, boquillas grandes o boquillas lisas. Voy a seleccionar 4 boquillas para mostrarte lo bien y bonito que se puede decorar con esta crema. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien en la nevera por 6 días. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirve para elaborar un rico helado con galletas. Esta crema no sirve para cubrir tartas con fondant. Sin embargo, si en lugar de agregar la nata, le agregas mantequilla sin sal a punto de pomada y acremada, te aseguro que sí es adecuada para forrar tartas con fondant. Esta cantidad es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura.
o si lo prefieres puedes utilizarla para hacer una tarta helada de 18 centímetros de diámetro y 5 centímetros de altura. Utilizo las boquillas en forma de estrellas, la 1M de Wilton y las boquillas grandes número 1E, número 336 y número 353. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está súper firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. La crema de mantequilla francesa es una técnica refinada que requiere habilidad debido a la delicada cocción del azúcar. Se trata de una exquisita emulsión de mantequilla y jarabe ampliamente empleada en la repostería francesa para crear una variedad de postres irresistibles. Su sabor inconfundible y su textura cremosa realzan el carácter de cada creación, añadiendo un toque de elegancia y sofisticación a la repostería. Aunque existen métodos más simples para preparar crema de mantequilla, este en particular destaca por su capacidad para ofrecer los mejores resultados y una estabilidad excepcional. Además, su versatilidad permite su uso en la elaboración de pequeñas cantidades con igual éxito. Su textura suave y firme la convierte en la elección perfecta para cubrir y rellenar pasteles gracias a su facilidad para extenderse uniformemente sobre cada capa. Además, su consistencia la hace idónea para la decoración con manga pastelera, permitiendo crear hermosos diseños con precisión y detalle. En resumen, la crema de mantequilla francesa es un ingrediente importante que eleva el arte de la repostería a nuevas alturas de exquisitez. Procedimiento y pasos correctos. En una cacerola de fondo grueso colocamos 250 gramos de azúcar blanca común y 100 mililitros de agua. Es esencial seguir esta orden, primero el azúcar y luego el agua. La cantidad de agua es mínima, solo lo suficiente para humedecer el azúcar, por lo tanto evitaremos llenar en exceso. Como puedes observar, he configurado un temporizador para que puedas controlar el tiempo exacto necesario para elaborar esta crema de principio a fin con la cantidad indicada. Preparamos los ingredientes. Colocamos las 8 yemas de huevo en un recipiente. Es crucial que éstas estén a temperatura ambiente, por lo que es importante sacar los huevos del refrigerador un rato antes de comenzar a preparar la crema de mantequilla francesa. Comenzamos a fuego suave y dejamos que el almíbar alcance los 120 grados Celsius. Alrededor de los 100 grados comenzamos a batir las yemas a velocidad media. Aunque el uso de un termómetro es útil, no es imprescindible. Para verificar la cocción del azúcar, puedes sumergir el agujero de una espátula, la mayoría lo tienen, en el almíbar y soplar con fuerza para formar burbujas de esta manera. Significa que el almíbar está en su punto, serán unos 8 minutos para esta cantidad. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, retiramos el jarabe del fuego y lo dejamos reposar durante 1 minuto. Luego agregamos gradualmente el jarabe a las yemas sin dejar de batir. Es crucial verter el jarabe en un hilo fino y de poco a poco. Una vez que esté completamente incorporado, aumentamos la velocidad de la batidora y continuamos batiendo hasta que la preparación se enfríe por completo. Yo utilizo una batidora manual común para elaborar la crema, pero si dispones de una batidora planetaria, el resultado será aún mejor.
Una vez que la mezcla se ha enfriado, comenzamos a agregar la mantequilla. 330 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. No sirve utilizar margarina. Esta debe tener una textura pomada, es decir, lo suficientemente blanda como para que se pueda hundir el dedo en ella, pero no derretida. La incorporamos gradualmente en cubitos mientras seguimos batiendo hasta obtener una crema suave, brillante y perfecta. Si incorporamos la mantequilla cuando la preparación aún está algo caliente, existe el riesgo de que la crema se vuelva líquida o se corte, así que debemos tener mucho cuidado con este paso. Si no van a utilizarla de inmediato, es recomendable guardarla tapada en la nevera. Debido a la presencia de mantequilla endurecerá con el tiempo. Para facilitar su manejo, se debe sacar de la nevera un rato antes de su uso. Es importante tener en cuenta que esta crema no es adecuada para temperaturas elevadas. No se recomienda dejarla fuera de la nevera en climas cálidos. En cuanto a su duración, esta crema se conserva bien en la nevera aproximadamente una semana y también puede ser congelada manteniendo su calidad durante hasta 3 meses. Una vez que la crema de mantequilla francesa esté lista, es el momento de aromatizarla si así lo deseamos. Podemos agregar extracto de café, chocolate, praliné, aroma de vainilla y otros ingredientes de nuestra elección. También podemos optar por dejarla al natural. Con esta receta obtendremos aproximadamente 600 gramos de crema de mantequilla. Si consideran que no necesitan tanta cantidad, pueden dividir la receta en 2 partes. Cuando la crema está lista, tiene una textura flexible, brillante y cremosa, como pueden apreciar. Para la decoración utilizo la boquilla 1M de Wilton. Si vives en una zona con mucha calor, te recomiendo llenar las mangas pasteleras y colocarlas en la nevera durante 1 minuto o menos, dependiendo de la textura de la crema. Sin embargo, ten en cuenta de no dejarlas por mucho tiempo, ya que la crema se endurecerá y será más difícil de manejar para decorar. Aquí te voy a enseñar cómo teñir esta crema y la consistencia que tiene una vez teñida. No cambia su consistencia en absoluto, sigue siendo firme y perfecta. En este caso estoy utilizando una boquilla grande número 1E. Además, a continuación demostraré una tarta decorada y forrada con esta misma crema. Con esta cantidad podrás forrar y decorar una tarta de aproximadamente 15 o 18 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altura, creando rosetas grandes.
Si encuentras útiles mis consejos y te agrada mi forma de explicar, me alegra mucho porque muchos de ustedes me dejan comentarios muy positivos y me dicen que finalmente logran que sus cremas queden firmes y perfectas, sin cortarse gracias a mis tutoriales. Esto me llena de alegría y les agradezco por suscribirse a mi canal, por compartir y por comentar. Aquí les dejo una lista con decoraciones de tartas, otra con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y una lista